Hoy es viernes 11 de enero del año 2013. Miguel de Ávila, sindicalista y trabajador de la salud, ya retirado. ¿Cómo llega usted al movimiento sindical? ¿Cuál fue su primera aproximación? Y de esos viejos tiempos que en otras sesiones nos ha contado de lo que pasaba, por ejemplo, en el Hospital Santa Clara, ¿qué recuerda? Bueno, para hablar de eso, pues tendríamos que charlar bastante, pero empiezo diciéndote que tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el sector salud cuando cumplía los 16 años. ¿En qué año? Eso fue en el año 1966, 12 de octubre exactamente, entré a trabajar, día de fiesta, por cierto. Entré a trabajar como todos los trabajadores, por lo que en ese entonces se conocía como jornal, lo que hoy llaman OPS. En esa circunstancia tuve más o menos un año. El año me dieron por terminar el contrato y me mandaron para la casa. Transcurrieron más o menos 2 meses, me mandaron a llamar y tuve la suerte que me habían sacado en abril y me nombraron a partir del mes de marzo, es decir, me dieron vacaciones. Mi primer trabajo ahí, pues en esa época, como ustedes podrán entender, 16 años, ¿qué podía saber hacer yo? Absolutamente nada. Fue barrer y trapear los pasillos del Hospital Santa Clara, lo que hoy es el Hospital Santa Clara, el Hotel Santa Clara. Transcurrido el tiempo, un compañero que hoy en día está fallecido, de nombre Álvaro Navarro, que venía ya trabajando allí, me invitó a una reunión del sindicato y pues fui a la asamblea, escuché. En ese entonces el presidente era José de la Cruz Gutiérrez, y el compañero pues seguimos hablando de eso y un buen día iban a hacer cambio de junta y pues estaban fallos directivos. El compañero me invitó a que participara en la elección, pues ahí me colocaron de relleno, yo no tenía ni idea que era eso. Con el tiempo empezamos a trabajar en eso. Pues la verdad es que no tenía, seguía allí, pero no tenía idea para qué estaba ahí. El compañero Gutiérrez era el presidente, pero en esa época era Gutiérrez presidente, Víctor Oviedo, que en paz descanse también, era tesorero. No recuerdo quién era el fiscal, pero de todas maneras lo cierto era que Gutiérrez era que era el presidente, tesorero, secretario, era el que mandaba en el sindicato. Y no teníamos permiso, no teníamos oficina, no teníamos nada. ¿Sí? Problemas muchos, pero realmente la estructura del sindicato no era muy sólida. Partiendo de que el compañero inicialmente era mensajero, después crearon el almacén, lo dieron de almacenista, una de las secretarias del hospital era secretaria del sindicato. Sí, era realmente casi un sindicato patronal en esa época. ¿Cómo eran esos tiempos de las relaciones entre el sindicato y la empresa y el hospital? Bueno, al inicio eran unas relaciones muy cordiales, pero como decía antes, sí, era un sindicato prácticamente patronal. Las discusiones que habían eran muy pocas. Y en esa época, en el hospital era un hospital que estaba sin definir su situación jurídica. Entonces tenía una junta directiva que la conformaban los grandes empresarios de Cartagena. Y se negociaban convenciones colectivas, pero realmente los logros eran ninguno. Generalmente se hablaba de la alimentación, porque yo recuerdo que en esa época ni siquiera recargos nocturnos nos pagaban, no nos pagaban horas extras, no nos pagaban ni siquiera transporte. Escasamente el salario básico y pues lo único diferente que teníamos era la alimentación que nos daban, que era en especie, que por cierto era buena. Ahí tuve la oportunidad de conocer mucha gente que fue prestante aquí en Cartagena, entre ellos el Pío Mayo, que era hijo de una compañera de trabajo. Y así empecé yo mis primeros pininos en el sindicato. Posteriormente fue entrando gente joven y mucho más dinámica al sindicato, entró Aymarisa, entró Néstor Monte, mi persona, Félix Mejía. Y esta gente fue haciendo una renovación dentro de la estructura del sindicato. Y empezamos a generar problemas. En la medida en que fuimos cambiando la parte directiva, el sindicato se fue haciendo más dinámico. Siendo Félix Mejía presidente del sindicato, digo una situación que no nos pagamos y hicimos, o por lo menos se hizo la primera huelga en que yo participé.
Eso fue por allá, por los años más o menos 70, 70 y algo. Hicimos una huelga de hambre, siendo director del hospital el doctor, se me olvidó el nombre de este señor, él es oncólogo, no recuerdo ahorita cómo, no se me escapó el nombre. Entonces fue la primera vez en la cual yo participé, una huelga de hambre que duró 2 días. Para ese entonces ya yo no era aseador, ya para esa época ya yo estaba por el lado de la camilla, con intenciones de... Ahí empecé a hacer un curso como técnico de rayos X, y a raíz de ese paro, pues, de esa huelga de hambre, porque no fue un paro, fue una huelga de hambre, esa es el sistema de protesta más cruel que yo he conocido en la vida. Porque es que en la huelga de hambre, como su nombre lo dice, uno no deja de trabajar, deja de comer, pero no de trabajar, ¿ya? Y necesariamente la huelga de hambre se hace dentro de las instalaciones de la institución, porque si nosotros dejamos que nuestros compañeros salgan, necesariamente ellos iban a comer y a romper la huelga. Entonces eso es muy berraco, sí, pero es que yo digo que ese es el tipo de protesta más bravo que hay sindicalmente hablando. Bueno, ¿cómo encaja el sindicalismo ese incipiente del Hospital Santa Clara, los golpes que daban los sindicatos nacionales, que en ese momento estaban bastante influidos por los movimientos renovadores que se daban en Europa, especialmente en mayo de París, y los movimientos contestatarios de México y de otras partes del mundo? Como te decía ahorita, anteriormente, entró, digamos, sangre nueva a la organización sindical, y eso fue generando una dinámica diferente a la que traían. Si ya el sindicato empezó a exigir sus derechos, al derecho de los trabajadores, pero era muy difícil, porque para esa época no existía ningún tipo de garantía para los empleados públicos del derecho de asociación. No existía derecho de asociación para los trabajadores del servicio del Estado, ¿sí? Porque si no olvidamos, solo en la Constitución del año 91 se consagró ese derecho a los trabajadores del servicio del Estado. Entonces nosotros en esa época teníamos que hacerlo era por pura fuerza. Entonces, nosotros, las luchas eran luchas sostenidas con base al apoyo de la unidad de la organización sindical y la fortaleza que podía tener la organización sindical. Pero nosotros como sindicato de base, la fortaleza que teníamos era relativamente poca. Sin embargo, ahí logramos algunas pequeñas cosas, como por ejemplo, logramos conseguir que nos pagaran los recargos nocturnos, logramos conseguir que nos pagaran las horas extras, que nos pagaran subida de transporte, cosas pequeñas en ese momento, pero que eran grandes, porque tenemos que traer nada. Para esa época se empieza a hablar de la construcción del nuevo hospital universitario de Cartagena. Año 74 más o menos. Y empezamos a estar nosotros mirando, porque como siempre que hay un cambio se comenta que los trabajadores viejos no van para allá, porque es una cosa nueva, pues tal conclusión. Y nosotros empezamos a proyectar un sindicato ya a nivel departamental. Ya para esa época estaban las mismas personas que ya hemos hablado anteriormente, Jaime Ariza, Néstor Monte, Feliz Mejía, Miguel de Ávila, entre otros. Así que empezamos a estar el sindicato de carácter departamental, y incluimos ya para esa constitución de ese sindicato, incluimos al hospital de la Casa del Niño, que a pesar de ser particular, venía siendo sostenida por recursos del Estado. E igualmente metimos al Club de Leones. Sí, fuimos creciendo y empezamos por Cartagena. Y así nos fuimos expandiendo a la provincia. Hay que notar que a pesar de que los centros impuestos estaban en Cartagena, fue los últimos que se afiliaron al sindicato. Entonces nos desplazamos hacia la provincia y empezamos con el Carmen de Bolívar, que en ese entonces se conocían como unidades regionales. Del Carmen de Bolívar pasamos a Magangue y así sucesivamente hasta que llegamos a Cimití. Y logramos construir un sindicato sólido a nivel departamental. En ese proceso de constitución de lo que se llamó Sintra-Ocli Simbol, en Cartagena quedó prácticamente, en Bolívar quedó prácticamente sin afiliados, Sindebol se llamaba. Sindebol es un sindicato que es de carácter nacional, que aún existe, pero que en Cartagena, en Bolívar no existe, o no existía, no sé si se hará renovado por algún lado, pero que yo sepa no. Se quedó sin afiliados, porque los últimos que quedaban, que era el distrito, fueron los últimos que se afiliaron al sindicato. Y ahí pues nosotros realmente nos hicimos sólidos. Y empezamos a hacer la gran lucha por los derechos de los trabajadores ya a nivel del departamento. Y fue así como logramos conseguir muchas conquistas que algunas de esas hoy se han perdido.
Sí, algunas de esas hoy se han perdido. Por ejemplo, lo que es los días adicionales en vacaciones, los años pares que llamábamos, la casa del niño, pues un fallo, pienso yo, que no muy ajustado a derecho de un juez de la República, tumbaron la Convención Colectiva de Trabajo. En este momento, pues yo estoy sugiriendo a los compañeros que hay que presentar una nueva convención colectiva para rescatar eso que se perdió. Y eso es más o menos, a grandes rasgos, cómo se dio. Ahora, mi evolución en el sindicato, ¿cómo se dio? Pues realmente, como dije inicialmente, yo de sindicalismo no tenía ni idea. Cuando entró esta sangre nueva renovadora del movimiento sindical, empezamos a estudiar de manera empírica y académicamente también empezamos a prepararnos. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando cuando entré al sindicalismo, escasamente había hecho, el primer año elemental, algo así. Era absolutamente analfabeto. Y pues empecé a prepararme a raíz de eso. Entonces estudiamos académicamente, pero igual teníamos algunas charlas de carácter político. Eso no significa que uno necesariamente, si uno para estudiar política no necesariamente tiene que pertenecer a ningún partido. De hecho, yo nunca pertenecía a ningún partido. Eso no quiere decir que dentro del movimiento sindical, me refiero al movimiento sindical de lo que era Sintracruzimbol, no hubiera política, sí la había. Porque el movimiento sindical realmente es un movimiento libre de pensamiento. Cada quien puede pensar como le dé la gana y nadie se lo puede coartar. ¿Ya? Sí, eso es un derecho fundamental de los ciudadanos colombianos. En ese orden de ideas, pues nosotros vimos que lo más importante era la preparación que nosotros tuviéramos como dirigentes sindicales. Concomitantemente con la preparación a nivel académico, fuimos preparándonos a nivel político. Fue así como mi caso personal, dije antes que era cuasi analfabeto, por no decir que analfabeto absoluto. Empecé a estudiar, terminé la primaria, después me puse a estudiar, en esa época estudiar bachillerato era como que bien jodido, perdón lo de jodido, muy difícil. Quería hacer algo rápido, tener una pregunta rápido, y empecé a estudiar Sociedad Contable. Yo me gradué de Sociedad Contable, pero ya para estas alturas termino Sociedad Contable y empiezo entonces a hacer un curso de técnico de rayos X que a largo fue lo que me pensioné en el hospital. En el transcurso de la vida pues fui combinando el estudio, una época en que debí estudiar académicamente, pero eso no significa que yo haya dejado de estudiar, porque dentro del andamiaje del sindicato, pues yo realmente ocupé casi todos los cargos, excepto la Secretaría General, porque nunca me gustó. Pero yo fui desde el último vocal hasta el presidente del sindicato. Y a nivel nacional, pues tuve también algunos cargos interesantes, que algunos dirían que serían importantes, pero para mí son interesantes. Y la CUT realmente nunca me gustó, nunca me llamó la atención ser el dirigente sindical de la CUT, pero bueno, pasé por ahí ya en mis etapas finales. Entonces, consideramos siempre que eso era importante y que uno podía estudiar no solamente la academia. Bueno, ¿cómo percibía la sociedad y la administración de ese entonces la actividad sindical? ¿Cómo los veían? ¿Qué tanta receptividad o rechazo generaban los sindicatos y los dirigentes sindicales? Bueno, en esa época el movimiento sindical tenía bastante receptividad, realmente, y teníamos credibilidad en la ciudad y en los trabajadores. Y la receptividad que teníamos en la patronal no era nada fácil, era muy difícil. Y eso, con nosotros la cosa era un poco diferente, porque ellos no era que gustaban a nosotros, sencillamente nos respetábamos por la fuerza que nosotros representábamos. Nosotros llegamos a tener más o menos unos 3.000 trabajadores afiliados al sindicato, que era a lo largo y ancho del departamento. Eso nosotros nos ufanábamos de tener un sindicato sólido y fuerte. Nuestra bandera principal era la estabilidad del trabajador, sí, el derecho al trabajo. Y eso lo defendíamos contra vientos y mareas. Y tanto es así que si a nosotros nos despedíamos un trabajador en Cimití, ¿sí? Nosotros paralizábamos la salud en el departamento, desde Cartagena hasta Cimití. Y ese trabajo estábamos ya hasta que lo reintegraran. Ahora, excepto de que hubiera una causa justificada para haberlo votado. Sí, porque otros por causas perdidas no peleaban. Eso era decir, nuestra gran bandera fue esa. A través de esa bandera pues fueron muchos mejores de carácter económico, porque hay que decirlo claramente, en esa época que estamos hablando existían las empresas públicas.
y ganaba más un escobita de las empresas públicas que un médico de la salud, del sector salud público. Era contradictorio, pero así era, ¿sí? Y como la salud siempre fue la cenicienta del paseo, nunca había presupuesto, nunca había esto, nunca había aquello, entonces nos tocó muy duro, muy duro. Bueno, dos momentos de transición. Uno, del Hospital Santa Clara al Hospital Universitario. Dos, de Sintra a Honklin Symbol Antoc. Bueno, el primer proceso, el primer momento histórico es esa muerte del Hospital Santa Clara y el nacimiento del Hospital Universitario. No fue tan traumático como pensamos que iba a ser, porque afortunadamente nosotros nos preparamos para ese traspaso, para ese paso. Y cuando la administración fue a hacer eso, se encontró que ya teníamos una organización sindical sólida. No pudieron hacer lo que ellos querían. ¿Qué era lo que querían? Querían sacar a todos los trabajadores que veníamos del antiguo Hospital Santa Clara, porque considerábamos que éramos malos trabajadores y que traíamos vicios. ¿Qué vicios? Los vicios de defender los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y que los trabajadores no se dejaban. Eso fue la primera, y que nosotros consideramos que no fue bien. Es la segunda razón. La transición de Antoca de Sintra a Honklin Symbol. Bueno, Sintra Honklin Symbol fue una organización que nosotros quisimos mucho, pero ¿cómo llegamos nosotros a Antoc Nacional? Es un proceso transicional bastante interesante. A nivel nacional se venía gestando, bueno, se empezó a hablar en Colombia de un nuevo sistema de seguridad social. Se empezó a hablar del régimen de aseguramiento, y era algo que para nosotros era nuevo, que nadie lo conocía, ¿sí? Si no me memoria no me falla, creo que era el proyecto de ley 155, que era famoso en ese entonces, que posteriormente terminó siendo la ley 100. En ese proceso de transición nosotros estábamos viendo que necesitábamos una estructura de carácter nacional. Los sindicatos nacionales que existían en ese momento, que eran TOC uno de esos, y el otro era SINDES, a nosotros no nos llamaba la atención. Entonces se constituyó una cosa que se llamó FENTRASALUD, Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, donde convergió una gente con unos pensamientos diversos, me refiero a pensamientos políticos diversos, pero afines en un solo sentido, afines en el sentido de construir un sindicato único de los trabajadores de la salud en Colombia. La federación fue una transición para eso, o fue un puente para eso. Entonces, a través de la federación hicimos contacto con SINDES, que nunca se mostró interesado, y al final contactamos a que seguramente el partido comunista, que era el que dirigía en ese entonces Antoc, que fue gestor de Antoc, ¿sí? Y hubo acercamiento con el partido comunista y llegamos a acuerdos con ellos, acuerdos programáticos, digámoslo, no políticos, ¿ya? Donde nosotros llegamos, ellos nos abrieron las puertas y nosotros llegamos con una fuerza nacional bastante grande. ¿En qué año? Eso debió ser más o menos en el año por los 90, cerca de los finales de los 80, inicio de los 90, ¿sí? Por cierto, yo era presidente del sindicato, yo era opuesto a esa fusión, porque nosotros lo que hicimos fue una fusión. Desaparece desaparece Sintra Honklin Symbol, se cancela esa personería jurídica y nos afiliamos, nos pasamos a Antoc, y desde allí estamos en Antoc. ¿Por qué hacemos eso? Como dije antes, la idea era tener una estructura de carácter nacional para defendernos, hay que decirlo claramente, defendernos de las arremetidas que pudiéramos tener de la ley 100 contra los intereses de los trabajadores y de la comunidad, como efectivamente se dio. Desafortunadamente no contábamos. Si nosotros criticamos esa ley, porque sabíamos que al pasar de ser un derecho a un negocio, iba a ser manejado por los particulares y hacer negocio, entraba en el juego de la pérdida y de la ganancia. Y efectivamente se quebraron los hospitales públicos, ¿sí? Se quebraron, eso es una contradicción bien grande. Había mucha más plata hoy que en la época de los 70, pero los hospitales públicos se quebraron todos. Y cerraron el hospital más grande que había en Colombia, que era San Juan de Dios.
Nos echaron la culpa que era porque los trabajadores teníamos muchas prebendas. Eso nunca ha sido cierto. Bueno, la historia y el tiempo nos ha dado la razón. Te voy a poner un ejemplo de Cartagena, el Hospital Universitario de Cartagena, hoy Hospital del Caribe, Universitario del Caribe. Ahí están los trabajadores que tienen peores condiciones de trabajo, ¿sí? Las condiciones de trabajo son peores, los salarios son menores, no les pagan prácticamente nada y le deben 3 o 4 meses. Lo que hicieron fue acabar con la organización sindical, tratar de acabar con la, de hecho nos debilitaron mucho. Bueno, ¿qué cree usted viene para el movimiento sindical y esa transición a la ley 100, cómo la vivió usted que encabezó los movimientos en contra de ese proceso? Bueno, como dije ahorita, realmente fue una transición bastante cruel para nosotros. Sí, cruel porque digamos que prácticamente acabó con la organización sindical, no la nuestra, sino con todas las organizaciones sindicales del sector salud, porque nos redujo a nuestra mínima expresión. Las reestructuraciones administrativas de los hospitales no fueron más sino para acabar la organización sindical, así digan lo contrario, porque está probado que es así. Si el tiempo nos dio la razón. Lo que hicieron, y eso tenemos que agradecer a Uribe, el gobierno Uribe lo que hizo fue acabar con el movimiento sindical en el sector salud, con la reestructuración de los hospitales, todas, porque ahí están otra vez los hospitales, siguen los hospitales vivos, siguen los hospitales con los mismos problemas estructurales que siempre han tenido, que es el problema del flujo de caja. El problema no es sino de flujo de caja. Si usted tiene una tienda y usted vende el fiado y le pagan cada 3 años una factura, pues claro que te quiebras. Eso es lo que pasa en el sector salud. Flujo de caja, entonces ese es el nombre, no se llama otra cosa. Bueno, y la transición, la final, la sindical de Antoc, de Sintrajoclicimbol, Antoc, para afrontar este proceso. Bueno, precisamente la transición, en mi percepción, en mi opinión personal, pienso que fue la mejor que pudimos hacer, porque es que si nos dieron tan duro estando en un sindicato nacional, que hicimos el combate nacional o la pelea nacional, si hubiera sido un sindicato regional nos hubieran acabado más rápido. Y tanto es que aún el sindicato existe, y existe porque es un sindicato de carácter nacional, que nosotros lo que no queríamos precisamente era que nos fueran a acabar. ¿Sí? Y aquí se está todavía la pelea. ¿Hacia dónde cree usted que va el movimiento sindical en salud? Bueno, el movimiento sindical en salud lo primero que tenemos que empezar a replantear es capacitar a los dirigentes sindicales. Capacitar a la nueva gente que viene tiene que capacitarse académica y políticamente. Hay que tener claro qué es el movimiento sindical. Mucha gente está en el sindicalismo y no tiene idea qué es esto. Sí, el movimiento sindical es algo que uno lleva en la sangre y se hace para defender los intereses no solamente de los trabajadores, es que el movimiento sindical de la salud es un movimiento eminentemente social. Nosotros siempre decían que peleábamos por los salarios, no, nosotros peleamos porque si hubiera los elementos indispensables para dar una buena salud, a tener una buena atención a los usuarios. Esa es básicamente la pelea de los trabajadores del sector salud, pero que desafortunadamente los medios de comunicación de nuestro país ya sabemos quién lo maneja. Y lo que uno dice o lo transversan o no lo sacan, pero sí sacan lo que dice el Estado, ¿sí? Que generalmente es lo que es contrario a lo que uno dice y es lo que realmente ha venido acabando el movimiento sindical. El movimiento sindical lo desprestigió el Estado. Hoy están apurados llamando, sí, debo decirlo que hay que agradecerle a los gringos que hayan exigido al gobierno nacional que respetara los derechos de los trabajadores, porque hoy inclusive vemos que la Procuraduría General de la República está llamando para que la gente se afile al sindicato, pero ya vamos a ver qué pasa. Bueno, una cosa que se nos haya quedado en el tintero de esta breve historia. Sí, hablando de esa historia de muchas cosas, pues ya tendremos otra oportunidad de seguir charlando sobre eso. Bueno, para cerrar, una remembranza, algo que usted recuerde de cómo era la cotidianidad, el día a día en los sindicatos cuando usted entró al Santa Clara. Bueno, que nosotros teníamos que reunirnos de noche, en los fines de semana, porque no teníamos, como dije antes, ningún tipo de garantía. Cuando reuníamos en la noche, y cuando yo digo nosotros me refiero a los trabajadores afiliados al sindicato, y la junta directiva también teníamos que reunirnos en los fines de semana o de noche y en nuestras casas, ¿sí? Eso es lo que más recuerdo de esto. Y decir que para esa época ser dirigente sindical para la gente de base eso era grandísimo,
pero para uno era una exposición, porque no teníamos ningún tipo de garantía. Cuando digo ninguno, es ninguno. No teníamos fuero, ¿sí? Si no teníamos fuero, no teníamos ningún tipo de protección, no teníamos permiso. Tenemos que trabajar igual que todo el mundo y defender a los trabajadores. Así que en eso se ha avanzado. Bueno, ¿y cómo era la convivencia dentro de ese régimen mixto con las monjas, por ejemplo, metidas en las instituciones hospitalarias? Bueno, la verdad es que las monjas estuvieron mucho con nosotros. Las monjas estuvieron mucho con nosotros, ellas fueron las primeras damnificadas del movimiento sindical. Porque pues las monjas tienen un régimen casi que militar. Y que por eso nosotros, pero nosotros ya al final, pues ellos terminaron cediendo, porque los trabajadores empezamos a entender que nosotros no éramos esclavos de nadie, que era lo que realmente nos estaba pasando. Y había horarios inhumanos, había un horario de 12 horas, 24 horas, eso era imposible. ¿Nombre que recuerde de esos viejos tiempos? Víctor Oviedo. ¿Quién era? Víctor Oviedo, un gran ser humano, una gran persona, un gran dirigente sindical, compañero mío, fallecido hace varios años. O sea, la Cruz Gutiérrez, una excelente persona también. Ahí está yo todavía, un dirigente sindical también de esa época. Bien, gracias. Hoy es viernes 11 de enero del año 2013.